En América, con la llegada de los españoles a nuestro territorio, se produjo una cuestión muy particular, culturalmente y también con la música, ¿no? Porque a la música que ya había precolombina en el continente, autóctona, se sumaron las músicas que trajeron europeas, vamos a poner así por ejemplo, la guitarra y los españoles que trajeron sus cantos, su guitarra, sus ritmos, y además el condimento de la inmigración africana que vino al continente esclavizada, ¿no? Pero trajeron también sus usos, sus costumbres, sus instrumentos. El caso así más maravilloso para nosotros es el bombo y bueno, y sus ritmos, ¿no? Entonces, acá en Argentina se produce, en toda América, pero ya que estamos hablando de la música argentina, se produce un fenómeno maravilloso, que es que la música que vamos a estudiar tiene tres corrientes así importantes. Una, la propiamente americana, precolombina; otra, la europea o española en su mayor caso, pero puede haber ahí también de otros lugares de Europa; y la africana. África se ha caracterizado por sus ritmos, los ritmos que tenemos nosotros con el bombo en el básico zapateo, en los zapateos, en los básicos de samba. Bueno, son todos originarios de África, y acá se acriollaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, esto es muy interesante. También podemos ver que hay dos corrientes, una que se va a llamar la corriente del Pacífico y otra la corriente del Atlántico. ¿Y esto cómo es? Bueno, es así. En La Habana era un puerto importante de Europa, llegaban hasta Cuba, y de ahí se desparramaban por el resto de América, ¿no? A Argentina entran por el Virreinato del Perú, lo que hoy es Argentina, ¿no? Entran por el Virreinato del Perú. Tenemos que saber que la primera ciudad argentina que se funda es Santiago del Estero, por eso tiene eso de madres de ciudades, ese eslogan que dice que es madre de ciudades. Santiago del Estero es la primera ciudad argentina que se funda, y para fundarla bajan desde el Perú, por parte de lo que hoy sería Perú, parte de Chile, y entran a Argentina bajando, costeando, por decir, la cordillera de los Andes, costeando el Pacífico. Por eso a esa música que no es que llegaron por el Pacífico, los barcos venían por el Atlántico, pero que se fue desparramando por América alrededor de la costa, digamos, del Pacífico, se la llama corriente del Pacífico. Todas esas músicas están en tres. Eso es un dato interesante. Por ejemplo, los valses venezolanos, los valses peruanos, la zamacueca, y ya entrando a nuestra región, la samba, el gato, la chacarera, el bailecito, todos están en tres. Es decir, que el metro, si alguna vez vieron, después vamos a repasar igual, es tres. Fácilmente, para que nosotros pensemos, los bailarines hacen tres pasos, tres movimientos, uno en cada tiempo, ¿no? Pero también hay otra corriente, que es la que llama la corriente del Atlántico. Esta corriente del Atlántico es la que entra directamente por el Río de la Plata. Entra por el Río de la Plata. En La Habana se había puesto muy de moda una rítmica que es la habanera. Ahora después voy a tocar un poquito para que escuchen. La habanera. Eso entra por el Río de la Plata a Uruguay y a Buenos Aires, y se transforma, se pone de moda, es una danza como exótica para la época, y también se transforma generando el candombe, que es que también era muy común en Buenos Aires, pero como que ha quedado como muy impregnado en Uruguay, ¿no? Y la milonga, que después va a ser rural y ciudadana, que después va a dar origen al tango milonga y a lo que después sería el tango. Toda esta se llama corriente del Atlántico y entra por el Río de la Plata. Después, si seguimos hacia arriba, vamos a tener nosotros, que estudiaremos las cuestiones folclóricas,
La chamarrita, la chamarra, el rasguido doble, todas esas son de la corriente del Atlántico. Y tienen otra característica, que es están en 2 o en 4. Y ahí podemos ver la música de Brasil, vuelvo a decirle, la habanera, el candombe, la milonga, el tango, la salsa, toda la música que está ahí costeando el Atlántico está en 2 o en 4 y se dice que es de la corriente del Atlántico.